Se suponía que ese día empezaríamos para siempre. En lugar de eso, nos encontramos luchando por el de los demás. El sol de la mañana se colaba por la ventana, bañando la habitación de luz dorada mientras me ajustaba el velo en el espejo. Me temblaban las manos, no por los nervios de casarme con Lucas, sino por el peso de la alegría que me embargaba por dentro. Hoy era nuestro día. Nuestro nuevo comienzo después de años separados, una promesa grabada con amor y esperanza. Pero entonces llamaron a la puerta, un sonido agudo y urgente que rompió la quietud. Antes de que pudiera reaccionar, Lucas irrumpió con el rostro pálido y la mandíbula apretada. «Tenemos que irnos». «Ahora», me dijo, empujando una bolsa de lona en mis brazos. Su voz no dejaba lugar a discusión. «¿Qué está pasando?», balbuceé, con el pánico creciendo como una marea. «No hay tiempo para explicaciones». Me cogió de la mano y me sacó de la iglesia antes de que pudiera echar un vistazo a la vida que dejábamos atrás. Fuera, un elegante coche negro estaba al ralentí, con el motor gruñendo de impaciencia. De la periferia surgieron figuras sombrías, hombres con trajes oscuros y intenciones claras. Mientras los neumáticos chirriaban contra el asfalto y la adrenalina corría por mis venas, un pensamiento gritaba más fuerte que los demás. Esto no tenía que ser así. Los recuerdos inundan mi mente mientras me siento en el asiento trasero del coche a toda velocidad, con la mano de Lucas agarrada a la mía como un salvavidas. Recuerdo los bosques que explorábamos de niños, cómo nos colábamos entre los árboles, fingiendo que eran portales a otros mundos. «Algún día», decía Lucas con los ojos llenos de picardía, «saldremos de esta ciudad y lo veremos todo». Por aquel entonces, sus sueños parecían ilimitados, intocables. Y los nuestros también. Pero la vida nos empujó en direcciones diferentes. Después del instituto, Lucas se alistó en el ejército y desapareció en un mundo que nunca llegué a comprender del todo, un mundo de secretos, peligros y sacrificios. Mientras tanto, yo seguí mi propio camino y me lancé de cabeza al periodismo, decidida a descubrir verdades aunque estuvieran enterradas en lo más profundo. Durante años, nuestras vidas corrieron paralelas pero separadas, conectadas solo por cartas que se hacían cada vez más escasas hasta que el silencio se extendió entre nosotros como un abismo sin fin. Entonces, hace unos meses, intervino el destino. Un encuentro fortuito en un café le devolvió a mi vida. En cuanto le vi, fue como si no hubiera pasado el tiempo. Su sonrisa seguía teniendo la misma chispa, aunque las líneas de la penuria enmarcaban ahora sus ojos. Mientras tomábamos café, hablamos durante horas, desentrañando años de ausencia en miradas robadas y palabras vacilantes. Al final de la noche, los dos lo sabíamos. Lo que habíamos compartido de niños no se había desvanecido, solo había estado esperando. Nuestro reencuentro reavivó algo que ninguno de los dos esperaba: el amor, feroz e implacable. Sin embargo, bajo la alegría acechaban las sombras. Temía perderle, no solo por la distancia, sino por la peligrosa realidad de su trabajo. Cada llamada nocturna o cada marcha repentina me hacían prepararme para lo peor. Y Lucas luchaba con la culpa, dividido entre su deber y la vida que quería tener conmigo. En la víspera de nuestra boda, me prometió un nuevo comienzo. «No más huidas», dijo, abrazándome. «Solo nosotros». Pero las promesas son frágiles cuando el destino tiene otros planes. Mientras el coche corre por carreteras desiertas, el peso de su mundo vuelve a caer sobre nosotros. Esta vez, no hay escapatoria. Se suponía que el jet privado iba a ser nuestro santuario, un escape elegante y seguro del caos al que Lucas nos había arrastrado. Mientras subíamos a bordo, con su mano firme en la parte baja de mi espalda, intenté concentrarme en el zumbido de los motores y en la promesa de seguridad que nos esperaba. Pero algo en el modo en que Lucas escudriñó la cabina me inquietó. Tenía la mandíbula más apretada que de costumbre y sus ojos recorrían cada detalle con una intensidad que me revolvía el estómago. «Todo va a salir bien», murmuró, aunque su tono carecía de convicción. Asentí de todos modos, forzando una sonrisa mientras nos acomodábamos en nuestros asientos. Momentos después del despegue, la ilusión de seguridad se hizo añicos. La primera señal llegó cuando la puerta de la cabina se abrió de golpe y unos hombres enmascarados irrumpieron en el interior, con sus armas brillando bajo las luces de la cabina. Al instante se desató el caos. Los pasajeros gritaban, algunos se lanzaban a cubrirse y otros se quedaban paralizados. El corazón me golpeaba las costillas mientras me aferraba a Lucas, con el cuerpo rígido a mi lado. No se dejó llevar por el pánico, sino que entró en acción con movimientos precisos y calculados. Años de entrenamiento encubierto se apoderaron de él, su mirada barrió la escena como un halcón evaluando a su presa. «Quédate cerca», me ordenó, tirando de mí hacia él mientras se agachaba cerca del pasillo. Su voz era calmada pero urgente, cortando la cacofonía de terror que nos rodeaba. Obedecí sin rechistar,
con los dedos agarrados a su brazo como si fuera lo único sólido en un mundo que giraba sin control. Fue entonces cuando ocurrió. Uno de los terroristas tropezó durante el forcejeo y dejó caer un pequeño artefacto al suelo. Se deslizó hacia mí y se detuvo a escasos centímetros. Me quedé mirándolo, con la respiración entrecortada al reconocerlo. Un temporizador digital parpadeaba ominosamente. 8. Debajo de él, los cables serpenteaban por un conjunto tosco pero mortal. Me temblaron las manos al cogerlo, su peso era surrealista. No se trataba de un simple secuestro. No fue aleatorio ni espontáneo, estaba planeado. Y esta bomba estaba destinada a algo mucho peor que derribar un solo avión. Lucas se volvió hacia mí, con el rostro pálido pero decidido. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, supe que ya lo había entendido. Planean detonarlo en otro lugar, dijo, con voz sombría. En algún lugar poblado. Me di cuenta como un tren de mercancías. Ya no estábamos luchando solo por nosotros, estábamos luchando por todos los que estaban en el suelo. La enormidad de la situación se apoderó de mí y me costó respirar. A nuestro alrededor, los terroristas ladraban órdenes, arreando a los pasajeros hacia un lado de la cabina. El pánico volvió a apoderarse de mí, pero Lucas me agarró por los hombros y me obligó a mirarle. «Tenemos que resolver esto ahora», dijo, con voz firme a pesar del miedo que parpadeaba en sus ojos. «Elena, ¿puedes encargarte de esto? ¿Puedes ayudarme?» Su pregunta me cogió desprevenida. ¿Yo? ¿Qué podía hacer yo contra asesinos entrenados y una bomba de relojería? Pero entonces recordé quién era. No solo una mujer enamorada de un héroe, sino una periodista a la que le encantaba descubrir verdades, por peligrosas que parecieran. Si alguien podía pensar con claridad en esta pesadilla, esa era yo. «Estoy contigo», dije, con la voz más firme de lo que sentía. «Dime qué tengo que hacer». Por una fracción de segundo, el alivio apareció en su rostro, rápidamente reemplazado por determinación. Juntos, nos acurrucamos junto al dispositivo, analizando sus componentes mientras intentábamos mantenernos agachados y fuera de la vista. Cada tic-tac del temporizador era como un martillazo que resonaba en mis oídos. Fuera de la ventana, las nubes pasaban a toda velocidad, indiferentes a la lucha a vida o muerte que se desarrollaba dentro de la cabina. «Tendrán un objetivo», murmuró Lucas, con la mente acelerada. «Una ciudad, un estadio, quizá incluso un edificio gubernamental. No se arriesgarán a perder esto, lo transferirán a otro equipo en cuanto aterricen». «Entonces los detendremos antes de que lleguen», repliqué, sorprendiéndome a mí misma por la resolución de mi voz. Lucas asintió, con expresión sombría pero concentrada. «No tenemos mucho tiempo». A medida que pasaban los minutos, la realidad de nuestra misión iba calando hondo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de sacrificarnos. Pasara lo que pasara a continuación, sabía una cosa con certeza. No podíamos dejar que esa bomba llegara a su destino. No mientras aún tuviéramos aliento en nuestros cuerpos. La cara de Lucas era una tormenta de emociones contradictorias mientras miraba la bomba en mis manos. El temporizador marcaba las 3:47 sin piedad, y cada segundo era un recordatorio ensordecedor del peso que nos presionaba a los dos. Su mandíbula se tensó y pude ver los engranajes girando en su mente, calculando riesgos, sopesando vidas y amor. Por un momento no se movió, sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que hizo que me doliera el pecho. «No podemos dejar que esto alcance su objetivo», dijo finalmente, con voz baja pero firme. No era una pregunta, era una declaración de deber. Pero detrás de sus palabras oí el temblor de algo más. Miedo, tal vez, o culpa. Me miró brevemente antes de apartar la mirada, con expresión ilegible. «Lo sé», susurré, aunque las palabras se me atascaron en la garganta. Agarré con fuerza el dispositivo, como si al tenerlo más cerca pudiera tener algo de control sobre el caos que amenazaba con consumirnos. «¿Pero qué estás diciendo, Lucas? ¿Cuál es tu plan?» Vaciló, y cuando volvió a hablar, su tono tenía el peso de lo inevitable. «Si me quedo aquí contigo, intentamos desarmarlo. Pero si fracasamos...» Su voz se entrecortó, la implicación pesaba entre nosotros. Se perderían innumerables vidas, no solo los pasajeros de este avión, sino la gente inocente de abajo. La idea era insoportable. «¿Y si no lo haces?», pregunté, sabiendo ya la respuesta pero necesitando oírselo decir. Su mirada se cruzó con la mía, cruda y desprevenida. «Salto». La habitación pareció inclinarse bajo mis pies cuando comprendí la realidad de su decisión. Saltar con la bomba atada a él era un suicidio, un acto heroico destinado a salvar a otros, pero que me dejaría sola. «Para siempre». Se me cortó la respiración y, por un momento, no pude hablar.
Todo lo que podía hacer era mirarle fijamente, deseando encontrar la fuerza para discutir, para convencerle de que tenía que haber otra manera. Pero en el fondo, sabía que no la había. «No puedes pedirme que te deje marchar», dije, con la voz quebrada. Las lágrimas me nublaron la vista mientras me acercaba, agarrándolo del brazo como si pudiera anclarlo físicamente a mí. «Me prometiste un nuevo comienzo, Lucas». «Me lo prometiste». «Lo sé», respondió él, con la voz cargada de emoción. Me cogió la cara con las manos y me obligó a mirarle. «Y lo dije en serio, Lena. Cada palabra. Pero esto es lo que soy. Para esto me entrenaron. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará?» Cada palabra era como un cuchillo que se retorcía en mi corazón. ¿Cómo podía reconciliar al hombre que amaba, el que bromeaba sobre los domingos perezosos y soñaba con noches tranquilas junto al fuego, con el soldado dispuesto a sacrificarlo todo en ese momento? Al verle prepararse para lo que podría ser su último acto, me di cuenta de lo mucho que había confiado en él, no solo como compañero, sino como protector. Sin él, me sentía expuesta, vulnerable en formas que no había previsto. Pero incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarme, algo cambió en mi interior. Pensé en todas las veces que Lucas había estado a mi lado, protegiéndome de cualquier daño sin dudarlo. Ahora me tocaba a mí estar a su lado. Haciendo acopio de todo el valor que poseía, tragué saliva y me obligué a mirarle a los ojos. «Entonces voy contigo», dije, sorprendiéndome a mí misma por la determinación de mi voz. «No», replicó de inmediato, negando con la cabeza. «De ninguna manera. No me arriesgaré a perderte a ti también». «No te arriesgas a nada», repliqué, acercándome hasta que no quedó espacio entre nosotros. «Si estás haciendo esto, entonces soy parte de ello». Fin de la discusión. Por un breve momento, la ira brilló en sus ojos, rápidamente sustituida por la resignación. Sabía que no podía seguir discutiendo, yo no me echaría atrás. En lugar de eso, me abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarme jamás. Y quizá no quería. Quizá esta era su despedida. Mientras trabajábamos juntos para fijar la bomba a su cuerpo, cada movimiento parecía surrealista, como si estuviéramos viviendo la pesadilla de otra persona. Me temblaban las manos mientras ayudaba a ajustar las correas, y cada contacto se prolongaba más de lo necesario. Cuando terminamos, ya no había nada que decir. La cuenta atrás marcaba las 7:23. El tiempo se nos escapaba de las manos. Lucas me besó entonces, un beso desesperado y desgarrador que sabía a sal y a pena. «Esto no es un adiós», murmuró contra mis labios. «La verdad es que no». Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta abierta del avión. El viento retumbó en mis oídos cuando lo vi detenerse en el umbral y mirar atrás por última vez. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de un amor tan profundo que trascendía el miedo, el dolor e incluso la muerte. Luego, sin mediar palabra, saltó al vacío. Caí de rodillas, aferrando sus placas de identificación con manos temblorosas mientras la enormidad de lo que acababa de ocurrir se abatía sobre mí. Mi corazón se rompió en pedazos, pero en medio del dolor se encendió una chispa de determinación. «Parera lo que parera, lo honraría». Llevaría adelante su legado, costase lo que costase. El reloj de la bomba marcaba las 5 de la madrugada y 17. Cada segundo se sentía como un martillazo, resonando en mis oídos mientras Lucas apretaba las correas que sujetaban el artefacto a su pecho. Sus manos se movían con precisión práctica, pero podía ver el temblor bajo la superficie, el peso de lo que estaba a punto de hacer grabado en cada línea de su rostro. Me ardía la garganta de súplicas no expresadas y tenía las piernas clavadas en el sitio como si la propia gravedad conspirara para impedir que lo detuviera. «Lucas, por favor», me atraganté, con las lágrimas cayendo por mis mejillas. «Tiene que haber otra forma. No puedes». Se volvió hacia mí y me cortó las palabras con una mirada tan feroz que me dejó sin respiración. «Elena», dijo, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en sus ojos. «Esto es lo que soy. Para esto me entrenaron». Su mirada se suavizó mientras me acercaba, tirando de mí lo suficiente para que pudiera sentir el frenético ritmo de su corazón contra el mío. «Pero tú eres la razón por la que hago esto». Sacudí la cabeza violentamente, agarrándome a sus brazos como si pudiera anclarlo físicamente a mí. No digas eso. No hagas que esto tenga que ver conmigo. No puedo perderte, Lucas. No ahora. Así no». Su mano me acarició la cara y su pulgar apartó las lágrimas que se negaban a dejar de caer. Por un momento, el mundo que nos rodeaba se desvaneció.
El caos del avión secuestrado, los gritos de los terroristas, el ensordecedor rugido del viento al otro lado de la puerta abierta, todo desapareció hasta que solo quedamos nosotros. Solo él y yo, suspendidos en el tiempo. «Esto no es un adiós», susurró, con la voz ligeramente quebrada. Entonces, antes de que pudiera seguir discutiendo, me silenció con un beso que sabía a sal y a desesperación, a amor y a despedida. Era todo lo que habíamos sido el uno para el otro, comprimido en un único e insoportable momento. Cuando se separó, no podía respirar, no podía pensar, no podía moverme. Lo único que podía hacer era mirarle fijamente, memorizando cada detalle de su rostro como si intentara grabarlo en mi alma. «Te quiero», dijo, su voz firme ahora, decidida. «Recórdalo siempre». Y entonces se fue. Un paso, dos, y desapareció por la puerta abierta, engullido por las nubes. La fuerza del viento que soplaba casi me hizo perder el equilibrio, pero apenas me di cuenta. Mis rodillas cedieron y me desplomé en el suelo, agarrando sus placas de identificación con manos temblorosas. Todavía estaban calientes en su piel, un cruel recordatorio de lo que acababa de perder. Las lágrimas me nublaron la vista mientras los sollozos me desgarraban el cuerpo como fragmentos de cristal. ¿Cómo pudo abandonarme? ¿Cómo pudo elegir el mundo antes que a nosotros? Pero aunque las preguntas se agolpaban en mi mente, ya sabía la respuesta. No se trataba solo del deber o del heroísmo, sino del amor. Un amor tan profundo que trascendía el miedo, el dolor e incluso la muerte. No me había dejado atrás, me había dado el mayor regalo que podía darme, la oportunidad de vivir en un mundo a salvo del horror que llevaba atado al pecho. Pasaron minutos, o quizá horas, no sabría decirlo. Los terroristas restantes fueron sometidos poco después. Su resistencia se desmoronó ante la llegada de las fuerzas de refuerzo a las que Lucas había conseguido alertar de algún modo antes de su salto. Sus gritos y forcejeos se convirtieron en ruido blanco mientras yo permanecía allí sentado, congelado, mirando el espacio vacío donde él había estado momentos antes. El avión comenzó a descender y el piloto nos guió hacia un lugar seguro, pero no sentí alivio. Solo vacío. Solo pérdida. Aferrando con más fuerza las placas de identificación, susurré la promesa que aún no sabía cómo cumplir. «Te honraré, Lucas. Cueste lo que cueste». El avión aterrizó con un ruido sordo. Las ruedas chirriaron contra el asfalto como si protestaran por el peso de todo lo que había ocurrido. A mi alrededor, los pasajeros murmuraban plegarias de agradecimiento o sollozaban entre manos temblorosas, con un alivio palpable pero distante. Yo no podía sentirlo. Mi pecho estaba hueco, un vacío resonante donde debería haber estado la voz de Lucas. Momentos después, las autoridades se apiñaron en el avión y nos hicieron salir en medio de una bruma de luces parpadeantes e instrucciones a gritos. Apenas me di cuenta de nada. Lo único que podía ver era su cara, congelada en mi mente. La forma en que me había mirado antes de salir por aquella puerta, la serena determinación de sus ojos, la promesa tácita que perduraba incluso cuando desapareció. Cuando llegamos a tierra firme, los medios de comunicación ya lo aclamaban como un héroe. Un agente encubierto se sacrifica para salvar a cientos de personas, decían los titulares. Los reporteros me empujaban los micrófonos, desesperados por escuchar frases sobre el hombre que había saltado de un avión atado a una bomba. Pero no me atrevía a hablar. ¿Qué palabras podían captar la profundidad de lo que había perdido? Para ellos, Lucas era un símbolo, un mártir de la justicia, pero para mí era mucho más. Era el niño que me había enseñado a saltar piedras por el río. El hombre que me había abrazado en noches de insomnio, susurrándome historias de esperanza y resistencia. Y ahora, se había ido. En los días siguientes, me refugié en la soledad, aislándome del mundo y de todos los que había en él. Algunos amigos intentaron ponerse en contacto conmigo, dejándome mensajes de voz llenos de condolencias y ofertas de apoyo, pero los ignoré a todos. Lo único que necesitaba era imposible: Lucas a mi lado. En lugar de eso, repetía una y otra vez en mi mente nuestros últimos momentos juntos, cada recuerdo más nítido y cruel que el anterior. Su beso, suave y urgente a la vez, como si intentara grabarse en mí por última vez. Sus palabras susurradas: «Esto no es un adiós». Parecían a la vez un consuelo y una mentira, burlándose de mí con la vida que nunca tendríamos. Pasaron semanas antes de que encontrara fuerzas para ordenar las pertenencias de Lucas. No era algo que quisiera hacer, me parecía demasiado definitivo, demasiado real, pero sabía que no podía seguir evitándolo para siempre. Su apartamento olía ligeramente a madera de cedro y cuero, restos de la colonia que siempre llevaba. Mientras abría cajones y rebuscaba en cajas, descubrí fragmentos de la vida que había construido sin mí. Informes de misiones metidos en carpetas, fotografías nuestras metidas en libros, medallas que nunca había mencionado ganar. Entonces, enterrado bajo montones de papeles, lo encontré,
Un diario de cuero desgastado, con los bordes deshilachados por años de uso. Dudé antes de abrirlo, insegura de si estaba preparada para enfrentarme a lo que hubiera dentro. Pero me picó la curiosidad y pronto pasé páginas llenas de su letra, cada línea una ventana a los pensamientos que había mantenido ocultos. Algunas entradas detallaban misiones, descripciones concisas de peligro y supervivencia. Otras hablaban de añoranza, de noches pasadas mirando las estrellas, imaginando cómo sería la vida si pudiera dejar atrás su trabajo. Y luego estaban las que hablaban de mí. Elena es lo único en lo que pienso estos días, decía una entrada. Incluso después de todo este tiempo separados, la siento más cerca que nunca. Ella es mi ancla, la razón por la que sigo luchando cuando todos mis instintos me dicen que huya. Si sobrevivo a la próxima misión, se lo contaré todo. Le pediré que construya un futuro conmigo, uno de verdad, no solo fines de semana robados y promesas fugaces. Las lágrimas me nublaron la vista al pasar la página y encontrar otro pasaje escrito meses después. Hoy he estado a punto de llamarla. Cogí el teléfono y marqué su número antes de colgar. ¿Qué podría decir? ¿Que estoy cansado de huir? ¿Que no quiero nada más que despertarme a su lado cada mañana? Se merece algo mejor que alguien como yo, alguien cuya vida se define por el caos y el sacrificio. Pero que Dios me ayude, no puedo imaginar un mundo sin ella. Cada palabra me atravesaba como una cuchilla, abriendo emociones que me había esforzado tanto por enterrar. Lucas no solo me había amado, sino que había soñado con una vida conmigo, un futuro trágicamente truncado. La realidad me golpeó como un maremoto, abrumadora e innegable. Durante semanas, había dejado que la pena me consumiera, revolcándome en el dolor de su ausencia. Pero ahora, al leer sus palabras, comprendí lo que tenía que hacer. Este no era el final de su historia, no podía serlo. Si Lucas había dado su vida para proteger a los demás, yo le debía continuar la lucha. Honrar su memoria luchando contra la injusticia por la que había muerto. Apretando el diario contra mi pecho, hice una promesa silenciosa. Por duro que fuera el camino que tenía por delante, llevaría adelante su legado. Juntos, incluso en la muerte, terminaríamos lo que él había empezado. En las semanas que siguieron a la muerte de Lucas, el dolor se aferró a mí como una segunda piel. Estaba en los momentos tranquilos, las mañanas en las que me despertaba esperando verle a mi lado, las noches en las que su ausencia llenaba la habitación como una pregunta no formulada. Pero por mucho que me doliera, no podía dejarme ahogar en él. Ya no. Su diario se había convertido en mi salvavidas, cada página un recordatorio de por qué lo había sacrificado todo y de lo que yo le debía a cambio. Tomé la decisión de dejar atrás el periodismo. Durante años, descubrir verdades había sido mi forma de luchar por la justicia, pero ahora necesitaba algo más directo, más tangible. Me uní a una organización dedicada a combatir el terrorismo, el mismo tipo de trabajo al que Lucas había dedicado su vida. El entrenamiento fue agotador, exigente físicamente y agotador emocionalmente, pero agradecí cada maratón, cada dolor, cada noche sin dormir. El dolor me mantenía centrada. El dolor me recordaba que estaba vivo y que tenía un propósito. Al principio, los demás agentes se mostraron escépticos conmigo. Para ellos, no era más que una mujer afligida persiguiendo fantasmas, intentando llenar el vacío dejado por alguien irreemplazable. Pero no me importaban sus opiniones. Lo único que me importaba era demostrarme a mí misma y a Lucas que podía llevar adelante su legado. Poco a poco, a base de determinación y agallas, me gané su respeto. Empezaron a ver lo que yo ya sabía. No se trataba solo de venganza o de cerrar el caso, sino de asegurarme de que nadie más tuviera que perder a un ser querido por culpa del odio y el miedo. Aún así, había noches en las que me asaltaban las dudas. Noches en las que me sentaba sola en mi pequeño apartamento, mirando las placas de identificación de Lucas que colgaban del borde de una lámpara. ¿Hacía lo suficiente? ¿Podría algo de lo que hiciera honrar realmente la magnitud de su sacrificio? Estas preguntas me atormentaban, pero también me alimentaban. Si Lucas me había enseñado algo, era que el valor no era la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Así que seguí adelante, paso a paso. Los meses se convirtieron en un año, y aunque los bordes afilados de mi pena se suavizaron con el tiempo, el dolor nunca se desvaneció del todo. ¿Cómo iba a desaparecer? Lucas no era solo un capítulo de mi vida, era el hilo conductor de cada recuerdo, cada sueño, cada momento de alegría y de tristeza. Sin embargo, en medio de la pérdida, encontré algo inesperado, un propósito. Cada misión que cumplía, cada vida que ayudaba a salvar, era como si un trozo del viviera a través de mí. Se había ido, pero su amor seguía siendo una fuerza silenciosa y firme que me guiaba hacia adelante. La historia termina en una colina que domina la ciudad, bañada por la luz dorada del sol poniente.
El viento susurraba entre los árboles, trayendo susurros del pasado y promesas del futuro. Alrededor de mi cuello colgaban las placas de identificación de Lucas, cálidas contra mi piel, un recordatorio constante del juramento que le había hecho. Me temblaban las manos cuando me acerqué a ellas para tocarlas y trazar las letras grabadas de su nombre. «Tu amor perdurará en todo lo que haga», susurré, con la voz arrastrada por la brisa. «Juntos, terminaremos lo que empezaste». Las lágrimas me nublaron la vista, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de determinación, de gratitud, por la vida que habíamos compartido, por breve que fuera, y por la oportunidad de continuar su lucha a mi manera. Cuando las luces de la ciudad se encendieron, iluminando el horizonte, sentí una extraña sensación de paz. No era el final que ninguno de los dos habíamos imaginado, pero quizá no tenía por qué ser perfecto. Tal vez lo único que importaba era que su legado perdurara, no solo en mí, sino en el mundo por cuya protección lo había dado todo. Y cuando las estrellas empezaron a perforar el cielo cada vez más oscuro, me quedé allí, arraigada a la tierra pero aspirando a algo más grande. Lucas se había ido, pero no estaba perdido. En realidad, no. Porque en cada aliento que daba, en cada paso que daba hacia la justicia, él seguía conmigo. Siempre. A lo largo de este viaje, me he visto obligado a enfrentarme a preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Hasta dónde llegaría para proteger a mis seres queridos y al mundo en general? Lucas me mostró cómo es el verdadero sacrificio. No dudó, simplemente actuó, eligiendo salvar incontables vidas incluso si eso significaba dejarme atrás. Su decisión no fue solo una cuestión de deber, fue un acto de amor, un último regalo para garantizar un futuro más seguro para todos, incluida yo. Pero, ¿cómo se concilia una pérdida así? ¿Cómo seguir adelante cuando se ha ido la persona que definía tu vida? Al principio, el dolor se sentía como una prisión, cada recuerdo de Lucas era a la vez un consuelo y una herida. Sin embargo, cuando los días se convirtieron en semanas, algo cambió. El dolor no desapareció, pero empezó a transformarse. Revisar su diario, leer sus sueños y esperanzas, me hizo darme cuenta de que el amor no se borra con la muerte, sino que evoluciona. Se convierte en una fuerza que te empuja a ser mejor, a hacer más. La pérdida personal puede romperte, sí, pero también puede convertirse en un catalizador para el cambio. Para mí, honrar a Lucas significó salir de mi antigua vida y entrar en su lucha contra la injusticia. No fue fácil, hubo momentos en los que el miedo amenazó con paralizarme, pero cada paso adelante lo sentí como una forma de mantenerlo vivo en el mundo. Convertir el dolor en un propósito no es algo que se elige, sino algo que te elige a ti. Al principio, pensé que unirme a la organización era probarme a mí misma, asegurarme de que el sacrificio de Lucas no era en vano. Pero con el tiempo, me di cuenta de que era más que eso. Se trataba de encontrar un sentido al caos, de crear luz donde había oscuridad. Cada misión, cada vida salvada, se convirtió en un testimonio del amor que compartíamos, un amor que trascendía las fronteras, incluso la propia muerte. Aún así, estos temas me dejan con preguntas persistentes. ¿Qué significa honrar de verdad a alguien? ¿Será posible transformar el dolor en acción para llenar el vacío dejado? No sé si alguna vez encontraré respuestas definitivas. Lo que sí sé es lo siguiente: el amor no termina con el adiós. Perdura en las decisiones que tomamos, en las vidas que tocamos y en el valor que reunimos cuando nos enfrentamos a lo imposible. Y quizá, solo quizá, eso sea suficiente.